Buenos días a todos. Ah, Gracias por siempre estar aquí participando en este estudio. Ya sabe que la serie que llevamos, y como había dicho yo desde el principio, esta serie va a ser un poquito larga por la necesidad. Veo yo dentro de la iglesia en general, el, el querer saber de lo que es la ley de Dios y qué es lo que a nosotros como pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, qué es lo que nos corresponde. Y es algo que muchos cristianos han luchado por, ¿verdad? Por varios años ya, varias décadas, varios siglos incluso, donde se ha querido ver, incluso han habido debates de este asunto, de querer saber qué es lo que nos eh, corresponde al cristiano, ¿verdad? Si toditita la ley, algunas partes de la ley o de qué manera y todo eso. Y por eso yo vi la necesidad, la importancia de hacer una serie de estas, hermanos. Y ahorita obviamente ya saben que hemos estado tocando los 10 mandamientos o como yo ahora prefiero decirles, las 10 palabras. Y el día de hoy vamos a retomar acerca de los 10 mandamientos. El título que le estoy poniendo a este estudio de hoy, le puse como de nombre los 10 mandamientos, parte 5. Ya llevamos 5 partes, hermanos. Um, pero hoy, hermanos, vamos a analizaremos la quinta palabra de los 10 mandamientos o de las 10 palabras. Y sí, hermano, he omitido la cuarta palabra. O sea que nosotros estamos saltando la cuarta palabra que es acuérdate del día de reposo. Lo vamos a hacer por ahora, ya que quiero dedicarle más tiempo a ese mandamiento. Hoy analizaremos la quinta palabra. Y la razón por qué, hermanos, porque honestamente ese mandamiento el cuarto mandamiento ha también dado mucha dificultad dentro de los círculos cristianos, especialmente entre los evangélicos o hasta más específico a los evangélicos que somos reformados, porque honestamente hay, podemos decir, dos dominantes. Una es que está vigente todavía, es vinculante todavía para el creyente eh, seguir y uh, el día de reposo de manera así estricta y que no, y otros dicen pues que cambió del día sábado al día domingo, pero por eso es que no lo quiero tocar hoy, quiero dedicarme, quizás daría unos, más de un de eso, quizás dos, porque hay bastante ahí. Pero hoy, hermanos, vamos a enfocarnos en la quinta palabra, el, el, el mandamiento, podemos decir. Entonces, vamos a Éxodo, si me acompañan por favor, al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Éxodo 20, 12. Así dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, hermano, esta es la quinta palabra. Y como ya hemos aprendido, los 10 mandamientos o las 10 palabras se dividen en dos secciones. Hay mandamientos que se refieren principalmente a una relación adecuada con Dios, o sea, una relación vertical, y otros que se refieren a una relación adecuada con el prójimo o horizontal. Los primeros 4 conciernen a la relación con Dios y los últimos 6 se refieren con el prójimo. Por eso es que están las dos secciones. Los primeros 4
con Dios. Los últimos 6, la relación con el prójimo. Los estudiosos creen que el quinto mandamiento sirve puente entre los primeros 4 y los últimos 5 que se centran en las relaciones humanas. O sea que este es un puente, este es cuando viene el cambio de los primeros 4, donde va hablando de la relación que debe tener con Dios, y viene este quinto, la quinta palabra, y es como sirve como de puente para ya empezar a la otra sección, o también se le conoce como la otra tabla de la ley, que es la relación entre personas. Entonces, ¿qué significa realmente la palabra honor? Como leímos ahí, que honrarás a tu padre. O sea, que esa palabra honrar o honor, ¿qué es lo que significa? La palabra hebrea, kabad, significa literalmente peso o pesadez o pesado. Honrar a alguien significa tratarlo como una persona importante, valiosa y digna de respeto, no como algo insignificante o desechable. O sea que es un VIP, Very Important Person. Y esa es la palabra, el significado de la palabra honor o de honrar es esa. Entonces, el mandamiento de honrar a los padres, por lo tanto, muestra que la comunidad familiar basada en el pacto con el Señor es el pilar que con amor a Dios, con el amor al prójimo, en la sociedad humana y en la creación en general. Es el fundamento de la sociedad humana y la comunidad donde debemos aprender primero el amor basado en un pacto. Y eso es, hermanos, porque si vemos la importancia de la familia, en un sentido es como que si fuera un pacto también. Por eso es que nosotros ahí aprendemos el amor de un pacto, porque la familia, hermano, honestamente, los lazos que mantienen a la familia son inquebrantables o deberían serlo, porque es ahí donde empieza todo, hermano. Y ahí es donde nosotros podemos meramente ese amor que es basado en un pacto. ¿Verdad? Aunque en las mismas familias haya pleitos y lo que sea, pero debe siempre ese amor. Obviamente en nuestro estado caído, ¿verdad? Como seres caídos, eh, eh, eso ha ido disminuyéndose, ha ido cambiando, pues. Por eso, este mandamiento se encuentra en el centro, entre acción con Dios y nuestra relación con los demás en la sociedad. Es un mandamiento que protege a la familia como unidad básica de la sociedad humana. La familia es, sin duda, la institución más fundamental de la sociedad humana, pues fue instituida por Dios mismo. Y nosotros podemos ver eso desde el principio. Él instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y de esta unión nacerían los hijos. Leal dentro de esta institución es crucial para el florecimiento de cualquier sociedad. Y es, en cierto modo, como estaba yo ahorita diciendo, similar al pacto establecido con el Señor. El pueblo debe mostrar un amor leal, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo del antiguo pacto. El pueblo debe mostrar un amor leal y fiel al Señor, así como Él se lo muestra a ellos. Y ahí podemos ver esto similar, que el amor entre padres e hijos, ¿verdad? Ese amor mutuo de que debe haber
siempre un amor leal y fiel entre esa unidad familiar. Esta relación también refleja la que existe entre los miembros de la Trinidad. El Padre ama al Hijo con un amor y fidelidad eterna, y el Hijo ama al Padre con obediencia fiel y leal, y el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo de la misma manera. Sé que ese amor que existe entre la Trinidad, algo eh, que como que eso viene y refleja eh, lo que nosotros como familia, desde el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los hijos de ellos, tenía que ver esa relación así de ese amor leal, fiel, verdadero. De todos nuestros deberes hacia nuestros semejantes, el primero y más fundamental es nuestro deber hacia nuestros padres, que constituye la base de todas nuestras relaciones y es el primero del que tomamos conciencia de forma natural. Obviamente, lo primero que va a ver los niños al nacer es a sus padres, ¿verdad? Eh, Van a, obviamente, crecer y van a ser criados por sus padres y esa relación, ¿verdad? Que ellos van a ir formando. O sea que los lazos que unen a la familia son inquebrantables. Son esos lazos que se van formando mientras va creciendo ese niño, ese bebé, y es un amor que no hay otro amor más fuerte que el amor familiar, de la familia. Um, el amor entre el marido con su esposa, pero también ese amor de ellos como padres hacia sus hijos, y ya saben de que cualquier cosa para sus hijos, ¿verdad? O por lo menos así debe ser, eh, porque es algo que es natural en ellos, porque esa es la manera que Dios nos creó, para que tuviéramos ese amor. Y incluso hasta lo podemos ver, ese amor entre el mundo animal también, ¿verdad? Los animales igual, como quieren a sus hijitos, ¿verdad? So, entonces, se considera Mira, para el bienestar humano y la estabilidad social. Familias fuertes equivalen a una sociedad estable. O sea que esto va más allá, hermano, solamente ese, ese amor entre la familia. Esto tiene consecuencias aún más allá de esa unidad familiar. Las familias fuertes equivalen a una sociedad estable. Los cimientos de cualquier civilización comienzan a familiar. Personas que crecen en hogares broken homes, como se le dice en inglés, toda clase de problemas, incluso donde no está el papá o la mamá está adicta al alcohol o a las drogas, y todo eso, hermanos, va a tener consecuencias dentro de la sociedad en general, porque eso va después, los hijos vienen y empiezan a cometer lo mismo que sus padres, los actos que hacían ellos también. Hermanos, es un vicio, como dice, que continúa, ¿verdad? Y entonces por eso la familia es los cimientos de cualquier civilización, y debe haber ese amor leal y respeto, especialmente los hijos hacia los padres. Por eso todas las culturas antiguas, de una forma u otra, se adhirieron a este principio. En el código moral de todas las civilizaciones,
La creencia de honrar a los padres siempre ha constituido una parte. O sea que esto no solamente era para el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto, esto era algo que todas las civilizaciones tenían. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, el deber de la piedad filial se inculcaba estrictamente desde muy temprana edad. Y un mal hijo perdía la posibilidad de alcanzar la felicidad en otra vida, obviamente con las creencias de ellos, pero veían de que era muy necesario de que hubiera esa piedad, ese amor hacia a los padres. El el confucianismo, que era de la antigua China, basaba piedad en la relación paterno-filial, o sea, el amor hacia los padres, y exige la sumisión más completa incluso del hijo adulto a sus padres. La ética griega de la antigua Grecia enseñaba que la relación de los hijos con sus padres era paralela a la de los hombres con Dios. O sea, que tenía que un amor, un respeto, que es como que si el mismo amor y respeto o, digamos, sumisión hacia los dioses, ¿verdad? Honrarlos de esa manera. Y la antigua Roma hizo de la autoridad absoluta del padre la base de todo su sistema estatal. El lugar era el que tomaba las decisiones y esa era la manera como ellos operaban dentro de la Roma antigua, que ahí empezaba todo. Era el que tomaba la responsabilidad y sobre él iba a caer cualquier consecuencia por el comportamiento, digamos, de sus hijos. En la antigua sociedad israelita, la familia era la unidad fundamental de la vida social y religiosa. Honrar a los padres se consideraba un reflejo de honrar a Dios, ya que los padres eran vistos como representantes de la autoridad divina. Por eso vemos que aún en la Biblia el hecho de respetar y tratar reverencia a los padres era algo necesario, era algo que se tenía que hacer, no había de otra, no había opción de hacerlo, porque ellos veían a sus padres como los representantes de la autoridad divina de Dios, porque fue el mismo Dios que estableció eso. Este mandamiento no caduca al llegar a la edad adulta. Para los niños, honrar a los padres suele obediencia. Obviamente ellos van a obedecer y lo hacen por amor, ¿verdad? También ellos es como que es de manera natural en los hijos querer hacer lo que los padres le dicen, aunque a veces ya con el tiempo les va costando y se van pudiendo un poquito más rebeldes y van desobedeciendo. Pero esa es parte de honrar a los padres de parte de los hijos. Ok. Yeah, no. Okay. Wow. Well, escucha más o menos o no sé. A ver, ok, entonces para los adultos significa respeto, gratitud, cuidado y no avergonzarlos y no ofenderlos, ¿verdad? Para ya los hijos adultos hacia sus padres. Así que la forma cambia, pero la actitud de valor permanece. Este principio es crucial para cualquier sociedad, ya que aprender a honrar a los padres prepara a la persona para vivir en un mundo donde la autoridad, la actitud y la responsabilidad son importantes. Como estaba explicando yo, de que ahí es donde empieza todo, hermano, dentro del hogar, dentro de esa unidad familiar,
porque ya después los hijos van a salir al mundo y si ellos nunca respetaron a sus padres, que eran la autoridad para ellos, cómo ellos van a después a respetar la autoridad allá afuera en el mundo, en la sociedad? O sea que eso era algo muy importante y incluso lo es hasta el día de hoy. Y esa es la manera como Dios lo creó todo, esa es la manera como Él uh, determinó que así fuera, ¿verdad? Que la familia sea así de esa importancia para cualquier sociedad. Entonces, honrar a padre y a madre significa tratarlos como personas de gran importancia en nuestra vida. La falta de respeto a los padres era un asunto grave, ya que también deshonraba al Señor. O sea, ya regresando lo que es bíblicamente hablando, o sea, que la falta de respeto a los padres lo tomaba muy en serio el Señor, porque no solo al deshonrar a los padres, sino que estaban deshonrando a Dios mismo, al Señor. Era algo, como vamos a ver, cuáles eran las consecuencias de deshonrar al padre, a los padres. También cabe destacar que este es el único mandamiento que viene acompañado de una bendición prometida para quienes lo obedecen. Pero esta promesa es de carácter nacional, no personal. La tierra en cuestión es Canaán, donde la permanencia de Israel dependía de su fidelidad al pacto. Tras haber mencionado en el prefacio de los mandamientos o la primera palabra, que el haberlo sacado era un motivo para su obediencia. Aquí, al comienzo de la segunda tabla o de esta sección, menciona su entrada en Canaán como otro motivo. Debían tener presente esa tierra prometida ahora que se encontraban en el desierto. También debían recordar al llegar a esa tierra que debían comportarse correctamente y que si no lo hacían, sus días se acortarían en esa tierra. Tantas personas individualmente que serían cortadas de ella, cortadas de entre el pueblo, como los días de su nación que sería expulsada de ella. El concepto de honrar suele asociarse con Dios o sus representantes, que son los profetas y los reyes. Es muy probable que se considerara a los padres como representantes de Dios ante sus hijos, siendo la familia una representación en miniatura de la nación. Y eso es muy cierto, eso podemos verlo, hermano, de que los padres eran como los representantes de sus hijos ante Dios. Ahorita no se me viene el nombre de esta, creo que era Eli, donde los hijos de él eran de lo peor, hacían de todas clases de cosas abominables ante el Señor y, y él no hizo su deber de enseñarles. Eran los hijos del profeta, ya ves cómo se portaban malísimo ellos. Pero entonces hay muchos ejemplos de eso, de que los padres son los que representan a sus hijos delante de Dios, en la Biblia, obviamente. Y entonces ellos eran como una representación, como puse yo aquí, en miniatura de la nación. La gravedad de este mandamiento se refleja en el hecho de que se exigía la pena de muerte para los hijos que desobedecían deliberadamente a sus padres. Eso podemos verlo, hermano, si me acompañan por favor a Éxodo 21. Vamos a leer los versículos 15 y después el versículo 17. Empecemos con el 15.
El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Ahora el versículo 17. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. O sea que aquí no andaba jugando el Señor, esto era algo que él tomaba muy en serio. Que le hiciera algo a sus padres, que maldijera a sus padres o los hiriera, eso era algo grave, grave, que era algo que merecía la pena de muerte. Um, entonces, si los hijos respetan a sus padres, figuras de autoridad en el hogar, también respetarán a las figuras de autoridad en la sociedad en general. El enfoque de este mandamiento se centra en la relación entre generaciones y en la familia israelita, pero su preocupación más amplia es el bienestar social y la viabilidad económica a largo plazo. Vamos a Levítico 19, Levítico 19 de los versículos del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice así: entonces el Señor habla a toda la congregación de estas y diles: santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardará mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. Y también quiero que vayamos a Proverbios, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Ahí mismo en Proverbios capítulo 23, versículo 22, 22, dice así: escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. O sea que esto era que también desde muy temprana edad, para toda la nación, en realidad les inculcaba eso de que ellos tenían que respetar, que tenían que reverenciarlos, y era un mandato de parte de Dios, y al quebrantarlo iba a haber consecuencias. ¿Okay? Era algo, y como vimos también, y no solamente en el antiguo Israel, sino que en otras civilizaciones antiguas también había eso. Y lo más seguro que también había castigo en las otras naciones por no cumplir con ese mandato, ¿verdad? Aquí, el quinto mandamiento forma parte de pacto de Israel con Dios como nación, y no es simplemente una receta. Entonces, um, cabe señalar que el quinto mandamiento no estaba dirigido principalmente a los niños, aunque obviamente estarían incluidos en su alcance. El decálogo, o sea, los 10 mandamientos, las 10 palabras, es ley de paz para toda unidad. O sea que aquí no era solamente que los niños obedecieran a sus padres, aunque obviamente eso es parte de eso, pero era para toda la comunidad, aunque ya eran personas adultas, y tenían ellos que respetar y honrar y hasta cuidar de sus padres más en su vejez, ¿verdad? Pero esto era parte, como estaba puesto dentro de los 10 mandamientos, era algo serio, era parte, era inquebrantable, no lo podían quebrantar, no podían fallar en ello. Las consecuencias iban a ser más allá de simplemente familia inestable, o que si al hacer esto van a ser, era como una receta para familias, para la felicidad dentro de la familia. Aunque eso, pues, obviamente sucede también, pero más que todo era parte del pacto
que Dios estaba haciendo con ellos. Ustedes cumplen con esto, les va a ir bien. Y si no, ahí van a ver. Se dirige a los adultos y presupone la naturaleza amplia y extendida de la familia israelita, en la que varias generaciones vivían juntas bajo la autoridad y protección del cabeza de la casa paterna, que podía ser un padre, un abuelo o incluso un bisabuelo. O sea que eso, en ese entonces, eran varias que vivían juntas, ¿verdad? Podemos verlo, obviamente, en el caso de Jacob, con sus hijos, los 12 hijos de Israel, ¿verdad? Que él siempre era la cabeza de la familia, ¿verdad? En ese sentido. Pero así ellos formaban varias generaciones. Y la persona más adulta o de mayor edad, digamos, era vista como la cabeza, obviamente el padre, pero también la madre, podemos decir, eh, era la matriarca, y entonces ellos tenían que verlos así de esa manera. Por lo tanto, honrar a los padres se aplicaría a varias generaciones adultas y no solo a los niños. Comprender esta dimensión de pacto y social de la ley nos ayuda a apreciar por qué un mandamiento que podría parecer puramente un asunto familiar está incluido en el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, y sancionado en leyes posteriores con la pena de muerte por su incumplimiento, como acabamos de ver en Éxodo 21. La familia o casa paterna era la unidad básica de la sociedad israelita de 3 maneras. Ahora vamos a hablar un poquito así como su contexto de manera cultural e histórica. Habían 3 maneras que se podía ver esta unidad básica dentro de la sociedad israelita. Socialmente, era la fuente de autoridad judicial a nivel local a través del funcionamiento de los ancianos. Los ancianos de ese pueblo, digamos, que eran normalmente los padres de familia, ellos tomaban decisiones de manera, eran como la autoridad judicial, digamos, a nivel local. Los miembros de mayor edad de cada hogar, eran ellos, tenían un papel en la estructura militar también de la defensa de la nación, proporcionando hombres para las unidades de clan en el ejército cuando era necesario, y era el principal lugar de educación y transmisión de las tradiciones históricas y teológicas de Israel. O sea que el papel de los padres era bastante, hermano. Ellos daban digamos, de los militares, de las listas militares, ¿verdad? Las personas que iban a meterse a pelear en el ejército, ellos tomaban decisiones de manera judicial, pero era a nivel local. También ellos estaban encargados de la educación y de transmitir a sus hijos y a sus siguientes generaciones las tradiciones de ellos, del antiguo Israel, la teología que ellos creían también, ¿verdad? Entonces esto afectaba de manera social, socialmente era parte de su responsabilidad de los padres. Ahora también económicamente, la casa paterna era la unidad básica de tenencia de la tierra. La tierra, si se acuerdan cuando se dividieron la tierra, que esta tierra va para la tribu tal, la tribu de esta y lo otro, y aún así se tenía que dividir entre las casas, los clan, el clan tal, el clan tal. Entonces la tierra se dividía no solo entre las tribus, sino también en edades de parentesco más pequeñas,
como eran los clanes y las casas paternas, de modo que cada hogar tuviera su herencia o su parte de la tierra, dado que la posesión de la tierra como don de Jehová era la prueba tangible, monumental de la relación entre Israel y Jehová. Cada hogar tenía así una participación material en esa relación. Ahora, otro aspecto es el aspecto espiritualmente o teológicamente. La casa paterna, como unidad básica del parentesco y la tenencia de la tierra de Israel, era fundamental para disfrutar y preservar la relación de pacto entre Israel y Jehová su Dios. Cualquier cosa que amenazara a la familia, en última instancia, amenazaba la base social más amplia de toda la relación de pacto. O sea que no solamente era algo que iba a afectar a la familia de manera inmediata, pero también esto iba a afectar al resto de la sociedad, al resto del pueblo de Israel. Por eso lo veía de manera muy grave de que los hijos no obedecieran a sus padres. El futuro de toda una familia se veía amenazado por la irresponsabilidad de un hijo. Por lo tanto, tales amenazas se tomaban en serio. Quiero que veamos un caso en el libro de Deuteronomio. Vámonos a Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio 21, de los versículos 18 al 21. Vamos, dice así. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aun así le hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, de la ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Obviamente aquí está hablando no que un muchachito de 7 años, alguna cosa, aquí está hablando ya alguien que tiene edad de incluso de beber alcohol y todo eso. Dice que es glotón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. O sea que aquí es un caso que de una manera, pues, si los hijos se están portando rebeldes, la responsabilidad de los padres por el bienestar de toda la sociedad, porque como dije yo, que esto va a afectar eventualmente a toda la comunidad, no solamente dentro de la familia, por lo menos en el antiguo Israel, estamos hablando, ¿verdad? La familia tenía prioridad. Por el bien de toda la sociedad debían tener una buena relación con Dios, porque esto iba a afectar, hermanos, la relación que ellos que tenían con Dios. Por eso era muy necesario que ellos tomaran acción en el asunto de corregir a, a los hijos rebeldes que al no hacer caso, imagínate, si no le iban a hacer caso ni a sus propios padres, su familia, ¿cómo iban a hacerle caso a otras autoridades de la comunidad, de la sociedad, ¿verdad? Entonces, al considerar el quinto mandamiento a la luz de estas características de la sociedad israelita, comenzamos a comprender por qué se le aplicaba la pena de muerte. La severidad del castigo muestra la seriedad con la que se esperaba que Israel tomara el pacto con Jehová su Dios y la importancia de protegerla incluso a nivel familiar. Es que ahí, hermano, podemos decir que es la raíz. Ahí empieza todo. Eventualmente, si no se corrige el problema, como dice también, cortarlo desde la raíz, eso iba a volverse algo más grave, ¿verdad?
esas personas que iban a ser rebeldes con sus hijos, eventualmente, o sea, que iban a ser también unos maleantes, digamos, unos criminales, unos malhechores, y todo eso. Se acaba todo y Dios lo sabía, obviamente, Él sabe todo. Pero Él les estaba queriendo decir que ellos tenían que preocuparse de sus familias, ¿verdad? Esta perspectiva también ilumina la cláusula que justifica este mandamiento, para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da. Perdón. Por eso cuando vemos que honrarás a tu padre y a tu madre, y que dice para que prolongues tus días en la tierra que el Señor te da. Esto tiene que ver con todo de la comunidad, la salud de ella, la integridad y la viabilidad económica de los hogares israelitas. Eran fundamentales para la supervivencia de la nación en la tierra. Cuando los profetas veían familias desintegrándose, sabían que el destino de Israel estaba sellado. Vamos a ver dos ejemplos de los profetas. Vámonos primero a Miqueas capítulo 7, versículo 6. Miqueas 7, 6. Dice así: porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. O sea que ya se estaba desintegrando, hermano. Eh, la unión familiar, ya eso no había ese respeto que se debía, porque el mismo le faltaba respeto al padre, la hija, a su madre y así. Entonces ya el profeta estaba, y obviamente si leen todo ese capítulo, está hablando del castigo que iba a venir sobre ellos. Y no solo era por esto, obviamente había muchas cosas más que habían hecho los israelitas que ofendían a Dios, pero este era parte de ellos también. Y es más, ahí podemos decir que de ahí empezó todo, porque si los padres enseñaban cómo respetar y cómo respetar las tradiciones, las enseñanzas que venían de parte de Dios, eh, quizás hubiera sido diferente. También vámonos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 22. Vamos a leer primero el versículo 7 y después vamos a leer el 15. Ahorita 22:7 dice así: en ti despreciaron al Padre, aquí hablando el Señor por medio del profeta, dirigiéndose al pueblo de Israel. En ti, en Israel, despreciaron al padre y a la madre. En medio de ti trataron con violencia al extranjero, y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Podemos ver aquí que también hablando del desprecio hacia el padre y a la madre, a los padres. Entonces, ¿qué iba a ser la consecuencia? Vámonos al versículo 15. Yo te dispersaré entre las naciones, te esparciré por las tierras y haré desaparecer de ti tu inmundicia. O sea que, de nuevo, aquí no era lo único, sino que, como dice aquí, la violencia al extranjero, la opresión al huérfano y a la viuda, el descuido de las personas más necesitadas, vulnerables, y, o sea, esto era algo serio que era para Dios, ¿verdad? Y todo esto va, hermanos, al amor al prójimo. Y el amor al prójimo empieza desde el hogar. Empieza ahí, matrimonio entre el marido con su esposa, entre ellos con sus hijos y sus bisnietos y todo eso, pues. Y entonces aquí ya estaba desintegrándose el hogar. Y este iba a ser ya la consecuencia, y fue, mejor dicho, la consecuencia, porque sabemos la historia, ¿verdad? Que le sucedió a Israel. Lo que hemos aprendido, hermanos, de este mandamiento es que no era exclusivo de Israel. Uno, ya vimos que otras
civilizaciones antiguas tenían ese mismo pensar de honrar a los padres, ya que todas las demás creían en eso, hermano, de honrar a los padres. Eso no era exclusivo a Israel. Pero lo que sí era único de este mandamiento era la promesa de que vivirían muchos años en la tierra que Jehová les estaba dando. Este sí era ya único para Israel. Sin embargo, había una condición que permanecieran en esa tierra. Desde el principio ahí vimos, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te dará, la tierra de Canaán. Sin embargo, había esa condición. Una estipulación específica de Dios como pueblo que vivía en aquella época. O sea que este mandamiento fue dado específicamente a ese pueblo de Israel bajo el antiguo pacto en aquella época. ¿Okay? Quiero que entendamos eso, porque ya o sea, esto no era algo nuevo o exclusivo para ellos, uno. Todas las otras civilizaciones aún que precedían a Israel tenían esto ya de tener que honrar a sus padres. Okay, esto no era algo que era solo para ellos, que solo ellos, oh wow, que solo ellos iban a, a, a honrar a sus padres. No, otras civilizaciones ya lo tenían, otras culturas. Lo que sí era eso de que Dios les dijo que iba a pasar al cumplirlo y que iba a pasar al incumplirlo. Esa estipulación específica, hermano, era para ellos. Evidentemente era una condición que no pudieron cumplir. La creencia a los padres es universalmente aceptada y no es exclusiva de los 10 mandamientos, pero la estipulación sí lo es. Por lo tanto, podemos concluir que este mandamiento estaba dirigido específicamente al pueblo de Dios del antiguo pacto. Ahora, si bien, o sea que existen verdades atemporales, o sea, para todos los tiempos en este mandamiento. Eso es cierto. Al igual que en el resto de los 10 mandamientos, existen ahí esas verdades, esos principios que son son para todos los tiempos. Eso podemos ver. Pero, hermanos, mi objetivo es que comprendamos que fueron dados para un momento específico de la tierra, de la historia de la redención. Por eso es importante que estudiemos la Biblia en su contexto original antes de aplicarla al contexto actual. Obviamente en el Nuevo Testamento habla de este mandamiento. Vemos en Efesios 6, en Colosenses 3, varias partes, pero aún así se cambia un poco. Pero no quiero tocar ahí todo, quiero que veamos primero los 10 mandamientos en su contexto original. Estas son verdades que ya existían en las otras culturas. ¿Okay? No era exclusivo para Israel, pero sí era exclusivo para ellos en el sentido de que era como dice aquí voy a leerlo otra vez, 22:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra. ¿En cuál tierra? Que el Señor tu Dios te da. La tierra de Canaán. O sea que era específico para ellos en este mandamiento, que era parte de las 10 palabras. Que se acuerdan que esta era parte de la Constitución, the Bill of Rights, de este pueblo, de esta nación. Esas verdades son universales de honrar a los padres y a las madres. Pero en este caso era dado a ellos de manera específica. Era para ese pueblo de ese entonces. Y por eso, antes que nosotros vengamos a aplicarlo
a nuestros días, a nuestros tiempos, a nuestras vidas, primero tenemos que ver el contexto en el cual se fue dado primero. El contexto, como yo siempre estoy diciendo, el contexto histórico y el contexto cultural. O sea que el contexto original, primero vayamos ahí antes de hacer una conexión para nuestro contexto moderno. Porque yo les digo esto, hermano, porque ahí van a ver al final lo que yo estoy queriendo explicar acerca de los 10 mandamientos. Como yo empecé diciendo, de que hay algunos que dicen que los 10 mandamientos siguen vinculantes para el cristiano. Y entonces yo dije que sí, pero también no. Voy a explicar, ahorita no quiero meterme porque ya vamos a terminar. Pero todos los mandamientos tienen algo que podemos aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy. Pero a la misma vez tenemos que ver que era de manera específica para ese pueblo en ese entonces. Para ver de que si podemos decir que es vinculante para nosotros o no. Todo tenía su contexto cultural. O sea que ellos tenían que hacerlo para que ellos estuvieran en la tierra que Dios que Dios le había prometido, y ellos a no cumplir con estos mandamientos iba a haber un castigo, iba a haber consecuencias por no cumplir esto. ¿Se acuerdan que este era como un contrato? Este era un tratado. Si ustedes no cumplen, vimos también en otro estudio que hicimos que iban a ser el castigo por no cumplir. Pero obviamente eso de honrar a los padres es algo, hermano, no tenés que, o sea, personas que ni son creyentes, que ni son cristianos, que tienen otras religiones, todos saben, porque es algo que Dios puso dentro del ser humano desde el inicio, desde el principio, de querer honrar y amar y respetar a sus padres, y es algo que para cualquier sociedad, hermano, es necesario. Ahí vamos a concluir entonces, hermanos. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, Dario, ojalá que se haya escuchado bien. Hermana Mari.